Hola a todos, bienvenidos. Bueno, estamos aquí en estas sesiones que estamos promoviendo a través de Nibrum, nuestra fundación que busca promover el conocimiento en ciencia, en tecnología, en transformación digital, entre otros temas. Nuestro objetivo siempre es promover un mensaje de inspiración, de motivación para las nuevas generaciones y siempre entrevistamos a personas destacadas con trayectorias excepcionales, las cuales nos van a contar su conocimiento, su experiencia y las recomendaciones para ser personas que causen impacto en el futuro. Entonces, o que vayamos moldeando el futuro, como dice nuestro lema, Shaping the Future. Por lo tanto, para mí es un honor en esta oportunidad presentar al doctor Francisco Flor Montalvo, el cual es un ingeniero de amplia trayectoria, con amplia experiencia en ingeniería industrial e innovación. Así que bienvenido, Francisco. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Sergio, sí, también nos acompaña Sergio, también de Ignibrum, Sergio Cayuela, ya lo han visto también en otras oportunidades, en otras entrevistas. Así que Sergio, te doy paso para comenzar con esta gran entrevista que tenemos el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Francisco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien. Nada, pues antes de nada, pues bueno, si te parece, si nos puedes un poco decirnos quién es Francisco Flor, ¿no? Si nos te puedes presentar un poquito. Vale, bueno, pues voy a contar un poco mi trayectoria. Bueno, mi nombre es Francisco Flor, como ya han comentado tanto Ezequiel como Sergio. Soy doctor en ingeniería industrial. Comencé, desde el punto de vista académico, hace ya muchos años, estudiando ingeniería mecánica. Posteriormente, continué estudiando diversos posgrados, tanto en seguridad como en sistemas de gestión, toda la parte de gestión empresarial, dirección de empresas, también un MBA en ICADE. Posteriormente continué también con otros campos completamente diferentes, todo lo que es la ciencia y tecnología del agua, muy especializado en microbiología y bioquímica. También pasé por la parte de dirección financiera, continué estudiando ingeniería de organización industrial en la Universidad de Mondragón. Me fui posteriormente a estudiar también un segundo ciclo de ingeniería industrial, está en La Rioja. Bueno, finalmente pues he terminado completando dos programas de doctorado en la Universidad de La Rioja y la Universidad de Navarra. Dentro de mis programas de doctorado, el primero de ellos es muy específico en la parte de innovación y desarrollo de proceso y producto innovador, y el segundo está muy centrado en lo que son tecnologías energéticas dedicadas principalmente a la industria. Desde el punto de vista laboral, pues en la actualidad tengo cerca de 32 años cotizados, empecé muy joven y he trabajado, podríamos decir que casi de todo. Cuando digo casi de todo, pues se ríen un poco porque ellos saben que yo soy en espíritu, soy músico, soy violinista, pero laboralmente me dedico principalmente a actualmente la parte de reestructuración empresarial. De forma muy específica, la parte financiera, también la parte conceptual, estructura, estrategia y, por supuesto, producto y proceso, y también todo lo que tiene que ver con los sistemas y la gestión por procesos de las empresas y compañías. A este respecto también, una de mis principales atribuciones tiene que ver con la búsqueda de financiación, principalmente destinada al desarrollo de producto innovador. Además de mi labor, digamos, como consultor que realizo a través de varias empresas de mi propiedad, también en la actualidad soy profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, donde imparto clases tanto de sistemas de gestión, prevención de riesgos laborales y, por supuesto, todo el área de innovación, Lean Startup, etcétera, dentro del grado de organización industrial y otras titulaciones. La verdad que muy amplio currículum. Ahora vamos a indagar un poquito en el Francisco, ¿no? En una parte más, digamos, más personal, ¿no? Queríamos saber un poco ese Francisco, qué sueños tenía desde pequeño, desde niño. Bueno, pues lo primero es Francisco, cuando era joven, lo que le gustaban eran las letras. Y de hecho era una persona a la que le encantaba la literatura, le encantaba la historia, le encantaba sobre todo la historia clásica. Bueno, por circunstancias, pues hijo de un ingeniero industrial, pues al final tuvo que decidirse también entre lo que era su vocación primaria
y lo que también, lo que le decía su corazón, por así decirlo, y lo que le decía su cabeza y su padre, y entonces, pues al final se decantó por el área de la ingeniería industrial. ¿Y qué quería ser? Pues la verdad es que Francisco, yo como lo recuerdo cuando era un niño, era una persona muy inquieta, que sobre todo uno de sus principales metas, esto fue también muy derivado de la educación, una educación bastante rígida, pero a la que está muy agradecido de sus padres, tenía claro que tenía que ser un elemento generador de valor para la sociedad, desde que era muy joven. Tenía que ser una persona que realmente pudiese aportar algo a los demás. Y por esto, pues he seguido este camino a lo largo de los años. ¿Y quién te motivó a seguir por este camino, Francisco? Pues realmente mis padres. Yo tuve dos ejemplos en mi padre y en mi madre, una familia tradicional, muy trabajadores, una familia humilde, que consiguieron pues formarse a través del esfuerzo, a través de becas, consiguiendo realmente destacar y que me mostraron un poco el camino del sacrificio. Sobre todo me dejaron muy claro que el talento es fantástico, es maravilloso, pero que por encima del talento está la constancia, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio. Y entonces que a través de, pues eso, de ese esfuerzo, de ese sacrificio, una persona de letras se podía convertir, entre comillas, ¿no?, en un ingeniero. Es decir, ellos me mostraron que realmente no tenía que tener o que ponerme límites, sino que los límites me encontrarían a lo largo de mi propia carrera profesional. Pues has comentado al principio de la entrevista que habías trabajado con distintas compañías de distintos sectores y tamaños, ¿no? ¿Podrías compartir cómo esta diversidad de experiencias ha influido en tu enfoque y habilidades como ingeniero industrial? Pues la verdad es que sí, de hecho, si me vais a permitir que me explaye unos minutos, yo Sí, sí, claro. comencé la parte de ingeniería, comencé en una empresa de tratamiento de aguas, un campo que me encanta, además una de las épocas laborales más felices de mi vida, en una empresa que se llamaba Tecnobacter, una pequeña empresa con la cual hicimos muchísimas depuradoras, potabilizadoras por toda España y también fuera de España. Durante ese periodo, recuerdo que también los propios dueños me ofrecieron formar parte de una ingeniería, empecé también mi carrera como proyectista y posteriormente entré en otra empresa de fluidos de ingenieros que compaginaba, ¿no?, con mi actividad como proyectista y en la cual entré en el mundo de los sistemas de gestión. Esto realmente, sobre todo, me dio una visión o me permitió empezar a trabajar con empresas muy diversas. Yo siempre he dicho que yo tengo muchas limitaciones, pero una de mis principales virtudes es que he trabajado en casi todos los sectores, porque finalmente pues terminé trabajando en sector industrial, Unilever, con Rivercap, continué trabajando en tonelería Quercus, bodegas, sector agroalimentario y luego como consultor pues en prácticamente cualquier tipo de empresa, sector energético, recuerdo en empresas de biomasa y pellet que también he reestructurado, estoy pensando ahora mismo pues por ejemplo en una empresa de metalmecánica también que se dedica a fabricación de maquinaria a medida y lo que he conseguido con el paso del tiempo es que esa propia experiencia, el tener un poco una mirada un poco inquisitiva, te permite trasladar, extrapolar determinados conceptos, determinados puntos fuertes de cada una de las empresas a otros sectores completamente diferentes. ¿No? Por ejemplo, hablaba con Sergio, me ha tocado trabajar en el sector del azulejo. Y en el sector del azulejo yo me he traído mucho a otras empresas, pero también he traído mucho de otras empresas completamente diferentes. Por ejemplo, la parte de gestión logística, ¿no?, que trajimos un poco del sector maderero. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, pues realmente existen determinadas estrategias que te permiten reducir no solamente la huella de carbono, sino lo que ello implica, que es una reducción de costes tremenda con una planificación desde el punto de vista logístico diferente. Con esto, lo que sobre todo quiero decir es que el poder trabajar en muy diferentes empresas, en muy diferentes sectores, te permite tener una visión global y te permite poder trasladar determinados conceptos de un sector a otro que en principio parecen no aplicables, pero que en la práctica son completamente concurrentes a la propia estrategia empresarial. No te escucho, Sergio, perdona. Sí, has estado hablando que has tenido proyectos desafiantes, que has tenido que utilizar estrategias, ¿no? para estos desafíos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu proyecto, ¿no? Tu proyecto que podrías decirnos, pues de todos los que he tenido, este ha sido para mí el más desafiante en el que he trabajado, ¿no? Y qué estrategias, ¿no?, has utilizado para superar todos estos desafíos. Bueno, pues la verdad es que ha habido unos cuantos que han sido complicados. De hecho, ahora mismo en la universidad tenemos varios proyectos en marcha muy interesantes que nos están planteando desafíos muy importantes.
porque, por ejemplo, estamos trabajando mucho con la parte de inteligencia artificial, lo cual me ha hecho tener que reinventarme completamente. No hablábamos antes de redes neuronales, hablábamos antes de sistemas, bueno, yo empecé a trabajar con sistemas expertos hace ya más de 20 años, pero realmente la inteligencia artificial es una grandísima oportunidad. No obstante, quiero recordar también, a partir del año, ahora ya me empiezo a hacer un poco viejo, pero cuando yo tenía cerca de 30 años, más o menos el año 2000, en torno a 2010 aproximadamente, trabajaba en una empresa, era director general de una empresa que se llamaba Unilever, que se dedicaba a la fabricación de maquinaria a medida. Y eso realmente, cada proyecto en sí mismo era un completo desafío, porque conceptualmente todo funciona hasta que lo intentas poner en marcha. Entonces te obligaba a estar no solamente atento, sino que te obligaba a ir adquiriendo de máquinas que veías, de otros sectores, de visitas a otras fábricas, constantemente pequeños detalles que conseguías implementar en tus máquinas. Y eso te hacía estar siempre en la vanguardia de la ingeniería. Fue una época muy bonita, muy dura, porque la verdad es que te exigía mucho, te exigía estar siempre atento, pero fue una época muy, muy bonita y que realmente supuso para mí un desafío desde el punto de vista técnico. Eh, ¿Cómo fue la transición de ser ingeniero a liderar el desarrollo y el crecimiento de una empresa, ¿no? ¿Cuáles fueron los mayores retos y logros de este rol para ti? Bueno, aquí ha habido dos fases muy, muy diferenciadas. Por un lado, cuando yo empecé a trabajar como consultor, a reestructurar empresas, y por otro lado, cuando yo me decidí a hacerme empresario. Y digo que esto ha sido completamente diferente porque realmente hay un cambio de mentalidad muy importante. En el primer caso, cuando yo empecé realmente a reestructurar empresas, pues, básicamente lo que intenté sobre todo es maximizar valor. Toda mi vida he tenido una concepción dedicada a maximizar el valor que puedes aportar a la sociedad, a la empresa, al cliente. Llegó un momento en el cual mi principal ventaja era que había trabajado en la parte administrativa, en la parte de ingeniería, había sido director técnico, había sido director gerente, director general, había sido también incluso personal de laboratorio, ¿no? Un técnico de laboratorio. Entonces, conocía un poco todas las áreas de la empresa y eso me permitió llegar a determinadas empresas, aplicar todo lo que sabía y generar valor, además de una forma habitualmente muy rápida. Entrabas en una empresa, la reestructurabas, estabas 1 o 2 años, conseguías que generase unas utilidades muy importantes, montabas un nuevo equipo directivo y te marchabas a la siguiente. Era algo muy bonito. Pero llegó un momento en el cual eso no era suficiente. Es decir, llega un momento en el cual te empiezas a plantear, estoy generando valor para todo el mundo, me apetece también, ¿no? Tener mi propio proyecto. Y a este respecto, pues surgió una oportunidad en un proyecto que pusimos en marcha para un tercero y que finalmente, pues, por unos problemas personales no llegó a desarrollar y que montamos realmente una empresa de producción, concretamente una empresa de producción de tapones de corcho. Y ha supuesto un desafío diferente, completamente diferente, porque digamos, a toda la parte, vamos a decir, asociada a la gestión, hay que sumar una parte emotiva. Y es que ya no es una empresa, sino que es tu empresa. Y cuando hablamos de tu empresa, empiezas a veces a dejar de ser racional y te cuesta, tienes que hacer un auténtico esfuerzo para aplicar tus propios principios. Para mí realmente ha sido un reto, es que es una empresa que actualmente pues, me está dando bastantes alegrías, pero durante muchos años ha supuesto un auténtico reto. Has hablado también de desarrollo de nuevos mercados. ¿Podrías hablarnos de cómo identificaste y desarrollaste estos nuevos mercados y productos? ¿Y qué habilidades fueron clave en este proceso para ti? Pues la primera es no engañarte. Es decir, cuando hacemos un análisis de mercado, queremos escuchar lo que nos apetecería que el mercado fuese. Y solemos obviar lo que el mercado realmente nos dice. Hemos tenido un montón de ejemplos en los últimos años, ¿no? Siempre se habla del caso de Blockbuster, se habla del caso de Kodak, ¿no? Kodak, creo que además lo impartan muchos de mis alumnos. Kodak no solamente era el estándar, sino que además Kodak patentó la cámara digital y sin embargo no vio la oportunidad de mercado. Realmente le costó mucho perder ese acomodo. Entonces tenemos que intentar ser completamente neutros y ver lo que el mercado nos quiere decir. Por otro lado, también hay que ser ambicioso. Cuando hablo de ambicioso, me refiero a que no tenemos que autolimitarnos. ¿Por qué no puedo exportar en un mundo completamente globalizado, en el cual además los costes logísticos cada día son más bajos? ¿Por qué no puedo buscar o tener un producto diferencial? ¿Por qué no puedo tener una imagen de marca?
Y lo tercero, tenemos que tener muy claro nuestro análisis tanto de contexto como, por supuesto, de grupos de interés. ¿Dónde estoy? Un mismo DAF o un PESTEL, cualquiera de estos análisis. ¿Cuál es mi situación competitiva? Pero real. ¿Y qué quiere cada uno de los grupos de interés de mí? No solamente los clientes, ¿qué quiere cada grupo de interés? ¿Dónde puedo aportar valor en toda la cadena de valor de producto? Y a partir de ahí resulta relativamente fácil encontrar no solamente nuevos mercados, sino los nichos de mercado que en ocasiones tenemos alrededor y estamos desperdiciando. Interesante, Disco. Has hablado anteriormente que el tema de la gestión de equipos, que has estado en diversas empresas. ¿Cómo describes tu estilo de liderazgo y gestión de equipos? ¿Y nos podrías dar un ejemplo de cómo has manejado algún conflicto dentro de algún equipo que hayas trabajado? Bueno, lo primero quiero que todo el mundo tenga claro que la parte más dura y posiblemente la más desagradable de la gestión empresarial es la gestión de personas. Si bien te puede dar muchas alegrías, por lo general es la que siempre te da los mayores disgustos. A este respecto, pues la verdad es que yo venía, cuando era joven, yo tenía un estilo de dirección extremadamente duro. Yo no creía en el liderazgo, sino creía en el jefe. Y además yo quería ser jefe y era jefe. Posteriormente empecé a estudiar y me cambiaron y modularon un poco y me volví, convertirme en más líder y al final realmente lo que hice fue perder parte de mi esencia. Ahora, en la actualidad, lo que hago es, lo primero, tener en cuenta que los equipos son recursos y que los equipos son personas. Y estas dos dimensiones son irrenunciables e inseparables, y no son separables de ninguna manera. Los equipos son recursos y al final son necesarios para la empresa. Pero los equipos no solamente no son una máquina, sino que tenemos que tener en cuenta cómo satisfacerlos de una forma adecuada. Cuando hablo de satisfacerlos de una forma adecuada, ha habido un cambio radical en las necesidades de los equipos en los últimos 20 años. Trabajas con gente de 50, 60 años y tienen una educación hacia el trabajo, la consecución, el logro diferente a la que tiene una persona de 20 años. Y no hablo ni de mejor ni peor, sino diferente de gestionar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en mi empresa. Como os he dicho, tengo una empresa de fabricación de tapones de corcho. Soy una empresa pequeña y estoy rodeado de empresas de 300, 700, 2.000 trabajadores. Claro, esto para mí es un gran problema porque me cuesta muchísimo retener el talento, o me costaba. Yo utilizo una estrategia que va a sonar un poco rara. Puedo retener parte del talento y lo que tengo claro es que también puedo utilizar una estrategia de rotación del talento. Digamos que mi empresa es una especie de tarro, de jarrón, en el cual yo tengo que tener una cantidad de talento para que la empresa funcione adecuadamente y para que realmente sea capaz de generar esas utilidades que yo necesito. Retener el talento es una gran estrategia, pero es tremendamente caro y yo no me lo puedo permitir, dejaría de ser competitivo en mercado. ¿Cuál es la estrategia que sigo? Una estrategia de rotación con generación de valor. Por un lado, ofrezco mucho más allá que un salario. Por ejemplo, los horarios en mi empresa se los ponen los empleados. ¿Qué me estás diciendo? Trabajamos a uno o a dos turnos. Los empleados en equipos se ponen de acuerdo entre ellos. En ocasiones, parte del año pueden estar trabajando incluso en concurrencia. Ya puedo tener un equipo que trabaje de 6 a 2 y otro de 8 a 4 o en jornada partida. Eso sí, nunca puede haber un trabajador solo y los equipos no se pueden deshacer. Se puede cambiar, pero el número de personas de un equipo no se puede deshacer porque la estructura productiva está montada para trabajar en equipos con determinado número de componentes. Por otro lado, como os he dicho, les permito trabajar de lunes a domingo en el horario que ellos quieran. Yo quiero que hagan las horas semanales que tenemos pactadas por contrato y que generen la productividad asociada a esas horas. Además, yo me encargo de formarles, en muchos casos a título personal, y no solamente fomento o permito que crezcan laboralmente, sino que en ocasiones pues, yo mismo les propongo ofertas.
les voy a poner un ejemplo. Yo tenía una persona que era muy capaz, había sido director financiero antaño conmigo en una empresa y por situaciones pues se quedó en desempleo y se vino a trabajar conmigo a producción, ¿vale? Un gran empleado. Y me pidieron un director financiero para una compañía. Además, este trabajaba a 35 kilómetros conmigo, a 12 kilómetros de su casa. Y yo le dije, oye, mira, Enrique, tengo esta oferta de trabajo. No quiero, me da mucha pena que te vayas, pero está al lado de tu casa, te van a pagar mucho más de lo que yo te puedo pagar, porque es una empresa muy grande y tu perfil cumple perfectamente. Si tú quieres postular, yo además te apoyo tu candidatura. Y bueno, ahora mismo es director financiero de esa compañía. Al igual que esto, por ejemplo, mis operarios de producción aprenden mecánica y yo sé que al cabo de 2, 3, 5 años han aprendido, se han formado, han crecido muchísimo y reciben una oferta de muchísimo dinero y se marchan. De hecho, muchas veces las compañías que tengo a 100, 200 metros hablan conmigo, oye, mira, voy a hacer una oferta a este trabajador tuyo. Bueno, es algo que tienes que entender y que es razonable. Vale, Francisco, pero entonces estás, y permítanme las comillas, haciendo el tonto, estás formando talento para otros. Depende cómo se mire. Yo creo que estoy consiguiendo que un trabajador me dé sus mejores años perfectamente motivado y dentro de unos costes salariales que yo puedo pagar como empresa pequeña. Es una estrategia, por ejemplo, de rotación de talento. Es un ejemplo, por ejemplo, de una manera diferente de cómo gestionar. Ante todo, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, tenemos que olvidarnos de las frases hechas. Están todo el día hablándonos de liderazgo, están todo el día y nos pensamos que todo el mundo en Google está jugando al pinball en cualquier momento. No, Google es una empresa súper productiva. A mí me gustaría ver realmente las ratios de productividad de Google y a lo mejor nos sorprendíamos todos, ¿no? Tenemos que dejar de ver esos clichés y tenemos que pensar también que en función de las características de nuestra empresa y de las necesidades, la estrategia tiene que ser diferente. Yo puedo necesitar unos mecánicos de altísimo nivel y no puedo dejarlos marchar, puesto que ello afecta a mi productividad de forma crítica. Por ejemplo, en una línea de impresión offset, yo no me puedo permitir tener un novato, salvo que esté formándolo. Pero a lo mejor puedo invertir en una empresa para que mis procesos sean mucho más simples, poder utilizar un personal pues, con menos capacidades, en lugar de mecánico de centésima, hablar de un mecánico de décima o de llave inglesa, y obtener a cambio o poder ajustar perfectamente mis gastos de personal a la realidad de mi mercado. Es decir, no, el paradigma del liderazgo creo que está siendo pues algo incorrecto lo que voy a decir, ¿no? Políticamente incorrecto, pero creo que nos venden una idea que no es completa. Tenemos que ser y profundizar mucho más en qué necesita nuestra empresa desde el punto de vista de recursos humanos, qué necesita las personas que vamos a contratar o qué podemos ofrecerles realmente e intentar llegar a un equilibrio que nos permita suplir esa necesidad de recursos que tenemos, y vuelvo otra vez a mi discurso inicial, con unos costes que sean razonables. Pues a mí me ha encantado la primera parte de esta entrevista que tenemos en el día de hoy con Francisco, en el que hemos estado tratando en una primera parte la experiencia profesional y trayectoria de nuestro invitado y también este segundo blog que ha sido también la de liderazgo de gestión, ¿no? Ahora voy a dar paso a mi compañero Ezequiel, que seguirá con los últimos bloques de esta ponencia en el día de hoy. Muchas gracias, Gracias, Francisco. Sergio. Gracias. Sí, antes de pasar al tema que debo cubrir, me gustaría preguntarte, Francisco, ¿cómo llegaste a esa conclusión de ese modelo de gestión? ¿Fue algo que te inspiraste en otro lugar o fue prueba y error hasta que descubriste que esa era la mejor manera de poder gestionar las necesidades de tu empresa? Porque lo que resalto mucho de lo que has comentado hasta el momento es valor. Y creo que entregar valor no es solamente para el cliente final, sino para el cliente interno, los colaboradores, de la productividad y demás. El valor se puede traducir de muchas maneras. Entonces, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Pues realmente fue por necesidad. Yo siempre he dicho que hay unos factores maravillosos, ¿no? que te hacen crecer, que uno es el hambre y el otro es el sufrimiento. Cuando hablo de hambre no hablo necesariamente de pasar necesidad, pero sí que es cierto que la necesidad
un poco el sufrimiento, ¿no? El pasarlo mal te hace llegar a veces a soluciones un poco imaginativas. En este caso yo tenía un problema. Yo tenía un problema de que no era capaz de retener el talento, que si incrementaba mis costes salariales, automáticamente tenía un problema de cara a mis clientes. Hice un análisis y dije, ¿qué puedo ofrecer? Y volvemos otra vez a un análisis muy simplista. ¿Qué necesito en número de personas? ¿Qué necesito ahora, si queréis, voy a poner además otro ejemplo que lo vais a entender y además es muy, muy ilustrativo, ¿no? En número de personas, en capacidades y qué puedo ofrecer. Yo, por ejemplo, muchas veces, cuando yo veo un currículum de una persona con más de 50 años, automáticamente me parece maravilloso. 60, 62, 58. Son personas que posiblemente se han quedado con mucha probabilidad fuera del mercado por la edad. Me pueden dar un montón de años de generación de valor y además con mucha experiencia me pueden aportar mucho. ¿Y yo qué les puedo dar a ellos? Estabilidad. Les puedo dar estabilidad, les puedo dar un trabajo cómodo, no hay que levantar pesos, ya lo tengo todo automatizado o tengo equipos para levantar todo lo que van a ser pesos. Es decir, ¿eres capaz de hacer o de engranar lo que necesitas y lo que realmente hay en el mercado? Entonces, la solución es que en este caso sirve para mi empresa, pero no es extrapolable a otra. En otra habrá que hacer un análisis un tanto diferencial, pero tan simple como decir qué necesito y de qué forma. Pongamos otro ejemplo. La parte de mujeres. Se ha oído hablar ahora mucho de la igualdad y la inclusión, ya desde hace muchísimos años, de la mujer en la empresa. Y si una mujer se quiere quedar embarazada o su marido te comenta en una entrevista, es que yo querría tener hijos. ¿Qué problema, no? Para mí es maravilloso, porque yo les puedo ofrecer algo que posiblemente otras empresas no puedan ofrecerles, que es flexibilidad para disfrutar de su familia, flexibilidad para que trabajen bien la mujer o bien el hombre, cualquiera de los dos, ¿vale? El que trabaje conmigo, o los dos, nunca me ha tocado que trabajen los dos, pero el que trabaje conmigo pueda adecuar sus horarios al de su pareja. A cambio, yo también pues tengo unas limitaciones. No soy Google. Pero no soy Google ni tampoco soy Crown, por poner un ejemplo, que es una gran empresa de fabricación de latas, ¿no? Pues no, que tengo a 500 metros de mi fábrica. Claro, tengo cosas que puedo ofrecer y a cambio puedo atraer determinadas tipologías de talento. Es decir, realmente la motivación y la forma de llegar a este punto, en este caso, deriva primero de detectar una necesidad y segundo de detectar una forma de poder cubrirla obteniendo, pues en este caso, la máxima generación, bien sea de utilidades o de generación de valor. Y volvemos otra vez a lo mismo. Y ahora me vais a decir, jo, Francisco, se parece mucho a las metodologías que se utilizan para diseño de producto. Es que es todo lo mismo. Yo creo que al final, voy a cambiar un poco de tema, cuando, pues al final, yo no sé cuántos cursos habré hecho, pero un montón. Creo que tengo por ahí posgrados, creo que tengo 8. Y luego en conferencias he estado en 1 millón. Me venden el mismo regalo, el mismo balón, me lo venden en diferente caja y lo llaman de forma diferente. Pero realmente es todo lo mismo. Detecta una necesidad, analiza cómo vas a resolverla de forma óptima, ponlo en marcha. Si es una solución eficiente, mira a ver si puedes mejorarla y si no es eficiente, itera y vuelve otra vez al principio. Y me da igual si lo le llamamos Lean Startup, me da igual, o sea, tenemos muchas formas de llamarlo, pero realmente siempre es la misma mecánica de aplicación a prácticamente cualquier tipo de modelo empresarial. Disculpa, ya sé, Ezequiel, que me he ido un poco más allá de lo que me has No, no, dicho, no. pero Encantado de Me ha conocer encantado, más. nos ha aquí es encantado. cuando se ve que yo soy de letras, porque me encanta hablar. No, sí, es que me parece muy interesante el enfoque porque, bueno, has combinado varias cosas de las que se suele hablar en diversos lugares y has creado tu propia estrategia y creo que eso se trata de innovar, de tomar lo mejor de cada lugar y aplicarlo, porque una idea sin aplicarlo en realidad no tiene valor. Entonces, ponerla en práctica, iterar, mejorarla, validar las hipótesis, creo que eso es una gran enseñanza, sobre todo de detectar la oportunidad y crear desde las ideas y llevarlo a transformar, porque seguramente has tenido que derribar sesgos internos o de las personas que trabajan contigo, derribar algunas
creencias, de la manera que fuimos formados generalmente en ingeniería, que es mucho más rígido, mucho más duro, mucho más de procesos muy industrializados y parametrizados. Entonces, derribar todo eso no es algo simple y no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y no solamente desde el punto de vista ingenieril, sino también en las personas. Pues seguro que la primera vez que yo hablé a mis equipos de que se podían poner los horarios que ellos quisiesen, permitidme la expresión, pero me miraban como una vaca a un tren, ¿no? Como diciendo, ¿pero qué está diciendo este señor? Este señor acaba de marcharse al bar, se ha tomado 2 copas y acaba de volver otra vez a la fábrica, ¿no? ¿Qué nos está diciendo, no? O sea, tenemos aquí una campana para marcar los horarios y nos dice que nos pongamos nosotros los horarios. Entonces, cuando vas haciendo ese trabajo de explicación y sobre todo vas implantándolo desde el punto de vista cultural, pues sí que consigues un resultado diferente. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, ahora hablemos un poco de innovación. Se puede ver rápidamente el enfoque que tienes hacia las nuevas ideas, hacia innovar para resolver problemas principalmente. Y si tuvieras que mencionar, hay muchos modelos que se mencionan en la teoría de la colaboración entre Estado, universidad y empresa para promover estos espacios colaborativos y que se pueda desarrollar más la innovación. ¿Cuáles, desde tu experiencia, cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las empresas para innovar, para adoptar nuevas tecnologías y poder innovar, principalmente en el sector industrial? Yo creo que el primero radica en que no tenemos claro cuál es el objetivo de la innovación. Es decir, decimos, vamos a hacer un proyecto, voy a desarrollar un producto. No, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué necesito? ¿Necesito un producto? ¿Necesito modificar un proceso interno? ¿Qué necesito realmente? Esto en pequeñas empresas, sobre todo, es algo que cuesta mucho interiorizar, porque no existe esa costumbre. Hay otro problema también agregado, y aquí sí que os puedo hablar que ese problema es un problema endémico de Europa, pero también de Estados Unidos, también se ve mucho en Latinoamérica, que es que ponemos los medios antes de tener claros los objetivos. Lo primero que hacemos es buscar un programa de ayudas, buscar un programa de financiación, buscar, no, no, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Y lo tercero es que tampoco muchas veces en una empresa tenemos claro a qué nos dedicamos. Hola Francisco, ¿qué estás diciendo? ¡Qué animal! No tenemos claro a qué nos dedicamos, no tenemos claro dónde generamos valor. Cuando entro en una empresa para la parte de reestructuración, ¿vale? Lo primero que hago siempre es decirles, bueno, cuéntame a qué te dedicas. No, yo vendo ladrillos, ¿no? No, hay muchos vendedores de ladrillos. En esta región tenemos 300 vendedores de ladrillos. ¿A qué te dedicas? ¿Qué ofreces? ¿Ofreces un servicio rápido? ¿Ofreces un producto diferencial? ¿Qué ofreces? ¿Qué vendes? ¿Cuál es tu producto? Lo segundo es que tendemos a confundir muchas veces producto y servicio. Un producto tiene que ser escalable. Si no es escalable, tenemos un gran problema. Y nos encanta hacer entelequias que luego se pueden llegar a poner en práctica, pero que no se pueden convertir jamás en producto. Y esto se basa en que no está planificado para qué necesitábamos ese producto. Voy a poner un ejemplo. Antes hemos hablado de inteligencia artificial. Está todo el mundo lanzándose como loco a desarrollar algoritmos y el 90% de los algoritmos que yo veo de cada 10 proyectos, 9 solamente son aplicables con un proceso tremendo de adaptación a cada cliente. Eso no es un producto. Un producto es, pongamos un ejemplo, Gemini, ChatGPT, que cualquiera podemos utilizarlo en cualquier circunstancia. Un producto tiene que ser escalable. Una vez tenemos claro qué necesitamos, cuándo y cómo, a partir de ahí ya tenemos el 90% del proyecto de investigación, de innovación, desarrollado. Como os digo, desde el punto de vista de barreras, de problemas, volviendo un poco a lo anterior, creo que las mayores barreras están dentro de la empresa, no saber qué necesita o por qué quiere hacer o por qué quiere innovar, no ser capaz de planificar cuáles van a ser los resultados y las utilidades de la innovación
Recordemos que al final, si una innovación no es capaz de generar utilidades para la empresa desde el punto de vista puro y duro, no tiene ningún tipo de utilidad o de importancia. Y la tercera es buscar recursos antes de saber para qué los necesitamos. Excelente, sí, sí, me parece que tener el objetivo claro te ayuda a aclarar el panorama y de esa manera vas a poder entender qué necesitas y qué puedes hacer para satisfacer esa necesidad. Tan simple como eso, obviamente como decías al inicio, decirlo es muy simple, en el PowerPoint todo se ve bonito, pero después traducir eso a la realidad y a valor real es lo complejo. Pero Hacerlo es muy complicado y de hecho, ya que hemos hablado del tema de las aplicaciones o los aplicativos de inteligencia artificial y sistemas conversacionales, eh, no quiero decir nombres concretos, pero está clarísimo, ¿no? Por un lado, tenemos empresas que tienen clarísimo lo que están haciendo, cómo lo van a hacer y para qué. Tenemos otras que han puesto los recursos y, sin embargo, todavía no tienen un plan, pero ya tienen 12.000 millones de euros, y algunos ya sabrán de cuál hablo, para hacerlo, pero no saben el que van a hacer. Y tenemos otras que están adaptándose a lo que hace la competencia, intentando sacar un producto sin tener claro cuál es su enfoque y cuál es su valor diferencial, ¿no? Evidentemente tenemos ChatGPT, que sin lugar a dudas ahora mismo está perfectamente orientada a lo que quiere, pero tenemos otros muchos modelos que, y hablamos de compañías descomunales, que sin embargo no están bien enfocadas, o al menos la sensación que dan al mercado es que no tienen un enfoque claro. Da igual cuando saque la competencia el producto. Tú tienes tu planificación y vas a ir adaptándola, pero no intentes improvisar sobre la marcha, porque al final lo que ocurre es, porque ya hemos visto algún caso de algún descalabro importante en el último año, básicamente. sí, sí, sucede, sobre todo ahora que todos los productos o servicios que están brindando o los que están creando le ponen la etiqueta de inteligencia artificial y bueno, le es muy fácil conseguir financiación, como el caso que acabas de mencionar. Esa es una gran realidad y bueno, a veces el mundo se maneja por tendencias en lugar de generar valor real, que creo que volvemos a lo que comentábamos antes, que es el mayor reto que tenemos, de traducir esas ideas en valor genuino hacia la sociedad, hacia los clientes, hacia los colaboradores y todos los que conforman parte del ecosistema de la empresa. Entonces, esto me lleva, nosotros hablamos mucho en Ignibron de transformación digital, del impacto de las nuevas tecnologías. Ya mencionaste la inteligencia artificial, que obviamente todos vemos que está teniendo un impacto significativo y hoy está siendo la tecnología quizás más importante dentro de los procesos de transformación digital de las empresas, más allá de que yo considero también que la mayoría de empresas no entienden qué es la transformación digital. Y ahí estamos frente a un gran problema. Pero desde tu punto de vista, ¿qué otras tecnologías emergentes has detectado que podrían tener un gran impacto en el futuro? Más allá de la inteligencia artificial o algo que se complemente con la inteligencia artificial en los procesos de desarrollo de maquinaria, procesos industriales y demás. ¿Cuáles son las oportunidades y riesgos que identificas en ese escenario? Vale, lo primero, me vais a permitir que haga una matización sobre inteligencia artificial, porque el 90%, voy a decir el 90, el 99% de lo que escuchamos como inteligencia artificial realmente no son sistemas de inteligencia artificial, son sistemas que datan de los años 60 y 70. Estoy hablando básicamente de sistemas expertos. Sistemas expertos, incluso, hemos hablado antes, ¿no? Redes neuronales, algoritmos genéticos. Son conceptos relativamente antiguos, ¿no? Ecuaciones estructurales. Hablamos de conceptos que ya tienen 20, 30, 40, 50 años. ¿Y eso implica que no sean interesantes? No, si es que realmente lo primero que yo haría sería elevar todo ese tipo de tecnologías a una capa industrial. Es decir, antes de pensar en IA, inteligencia artificial generativa, ¿por qué no aplicamos este tipo de sistemas que son baratos, sencillos, están consolidados y aportan valor? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos encanta porque parece que estamos haciendo algo súper novedoso, pero cuando pones muchas veces a analizar el trasfondo, sobre todo en proyectos de pequeñas y medianas empresas, te das cuenta que no están tratando sobre inteligencia artificial. Creo que hay, no obstante, otros puntos de generación de valor mucho más interesantes para pequeña y mediana empresa. La inteligencia artificial, yo en principio la utilizaría a través de plataformas completamente desarrolladas para atención al cliente, al menos una atención al cliente básica,
para todo lo que es gestión de pedidos, para todo lo que es gemelo digital. Me parece una alternativa maravillosa. El gemelo digital puede utilizarse a un nivel muy elevado para generar copias o predictivas muy precisas, pero también se puede utilizar con un nivel de precisión mucho menor en pequeña y mediana empresa para poder determinar desde cuándo voy a tener una avería o una parada de máquina o para poder simular o emular determinadas circunstancias. Otro campo que también debemos tener en cuenta es que cuando hablamos de transformación digital, uno de los principales aspectos a tener en cuenta es lo que nos abre el propio mundo digital desde el punto de vista comercial y de marketing. Visibilidad y puedo vender mi producto en cualquier lugar del mundo. Y a este respecto, solapado, van todos los riesgos inherentes y asociados al propio mundo digital. Creo que realmente la ciberseguridad va a ser uno de los campos en los cuales se va a generar más valor en los próximos años. Estoy convencido. Tecnologías como blockchain van a ser algo que va a tener mucha prevalencia. Por otro lado, también todos los aspectos relacionados a, vamos a decir, control de fábrica y control inteligente, va a ser el cuarto nivel de control, es decir, no solamente ya nos vamos a limitar a lo que es un control de producción de máquinas, sino que vamos a tener conexión directa con sistemas automáticos, con autómatas de máquina, para poder controlar cada uno de los sensores y poder gestionarlos en tiempo real. Eso, sobre todo en determinado tipo de mercados automatizados, pues va a generar mucho valor. Y también creo que tenemos que ser imaginativos. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando muchísimo con imagen hiperespectral, ¿vale? Y la imagen hiperespectral, así suena como algo súper novedoso, pero lo mismo, ¿no? Pues el NIRS, el Near Infrared Spectrum y la imagen hiperespectral en todo su abanico, pues son tecnologías que tienen muchísimos años, pero que nos permiten unirlas, por ejemplo, a gemelos digitales para control de trazabilidad, nos permiten utilizarlas para seguridad alimentaria. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no nos limitemos a parte de inteligencia artificial, que es una pequeña parte, sino que busquemos tecnologías incluso tradicionales, incluso aquellas que tienen ya pues, un ciclo de vida, pues se encuentran en un estado de madurez y utilicemos esa capacidad de desarrollo, de cálculo y de predicción a través de modelos. Ya les digo, yo personalmente soy un gran fan de los gemelos digitales para poder buscar aplicativos que sean operativos en fábrica, con diferentes niveles de precisión o desarrollo en función de la factoría en la cual vayamos a trabajar. Sí, sin lugar a duda que conectar el mundo de datos, inteligencia artificial y llegar a la evolución de la aplicación de los gemelos digitales creo que va a ser una gran revolución para todas las industrias, sobre todo de poder predecir escenarios, poder simular escenarios y ser más productivos y poder adelantarse a diferentes problemáticas, resolverlas, digamos, tener un plan de acción antes de que el problema ocurra. Justamente eso es lo que mencionamos en la entrevista anterior que teníamos también con un experto en inteligencia artificial y hablaba mucho de los gemelos digitales. Así que yo coincido también que va a ser una de las próximas tecnologías que va a generar un gran impacto, principalmente en el sector industrial, sin lugar a dudas. Sí. Yo ahora mismo tengo en la Universidad de Navarra, estoy tutorizando, mentorizando a un futuro doctor en un doctorado en inteligencia artificial, precisamente aplicada al sector industrial. Es un doctorado muy interesante porque lo que hace realmente es analizar de las tecnologías que actualmente hay desarrolladas, cuáles serían aplicables en pequeñas y medianas empresas a día de hoy, de una forma fácil y sencilla. Entonces ha hecho un estudio del arte de todas las tecnologías realmente que hay y ahora lo que está haciendo es, por ejemplo, pues tenemos un proyecto dentro de un control de proceso, estamos aplicando un sistema todo nada, un sistema, PID, un sistema experto, un sistema basado en este caso, un algoritmo genético por el propio desarrollo del proceso a controlar y un sistema basado en una IA generativa muy sencilla. Y estamos comprobando primero cuál es la necesidad de cálculo, cuál sería el coste aproximado de implantación de los 5 tipos de sistemas y cuál es realmente el resultado que obtenemos. ¿Hay realmente una variación razonable? Realmente de un todo nada a un PID hay muchísima más diferencia por lo que estamos apreciando que, por ejemplo, de un sistema basado en un PID a un sistema basado en IA generativa.
Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido la implantación en determinados estratos? Con esto también lo que buscábamos mediante este doctorado, que ya les digo, bueno, el doctorando es Javier Arévalo, es un gran ingeniero informático, y lo que estábamos buscando sobre todo es dar una herramienta que permita a los integradores determinar cuál es la tecnología que tiene ese punto óptimo entre resultado y coste. Esa es la clave, me parece, para poder, no sobre todo decidir transformarse digitalmente, sino también de encontrar el valor rápidamente. Creo que ese es un gran punto de vista que le están dando al doctorado porque a menudo eso no se ve rápidamente y quizás el beneficio llega muy tarde en el tiempo, donde ya las personas se desaniman y vuelven a los viejos métodos de trabajo o a las maneras antiguas de trabajar. Entonces pierden la confianza en la transformación digital, en la inteligencia artificial, si es que no ven el valor rápidamente. Ya para ir culminando en la última sección, quisiera que me digas en breves palabras qué diferencia para ti una empresa innovadora de otras o un país innovador de otros. ¿Es principalmente la cultura o hay otros factores que afectan en esa dirección? Pues creo que hay dos aspectos. El primero es estrictamente cultural y el segundo tiene que ver también con el logro. Yo siempre he dicho que el logro es la mayor fuente de motivación para cualquier emprendedor y para cualquier trabajador. Pensamos, ¿qué es lo que te motiva? ¿El dinero? No, el dinero sirve como fuente de motivación hasta que aprendes a vivir con ese dinero extra que estás ganando. El logro es una fuente de motivación muchísimo más potente. Creo que el formar a los niños en un espíritu de sacrificio, de esfuerzo, de logro desde pequeños, les va a ayudar también a buscar, a través de la innovación, ese logro, ese factor diferencial. Y luego hay un aspecto estrictamente también cultural, y es que en muchos casos parece que el éxito nos da vergüenza. Antaño, hace 30, 40, 50 años en todas las culturas occidentales, una persona de éxito, joder, era la persona que realmente mirábamos por la calle con admiración. Y hoy parece que casi da vergüenza tener éxito, da vergüenza que te vaya bien, da vergüenza ganar dinero. Y eso también tiene que ver un poco con la propia cultura que se está implantando sobre todo en Occidente principalmente, ¿vale? Si vamos a la parte asiática, siguen siendo tremendamente competitivos, en ocasiones hasta el extremo, pero tremendamente ultra competitivos. Da igual India, que hablamos de Japón, que hablamos de China, que estamos hablando de más a Vietnam, ¿no? Son ultra competitivos. Y sin embargo, parece que en Occidente no terminamos de premiar desde el punto de vista social y a nivel reputacional aquel que triunfa. Entonces, yo creo que esos son los dos principales factores que modulan este aspecto. Qué interesante, sí, sí, qué interesante. Sin duda que hay mucho que trabajar en los puntos de vista y cómo moldeamos a las nuevas generaciones, porque están bombardeados de información, de estímulos, de las redes sociales y demás, y a veces pierden el norte sobre lo que es realmente ser exitoso. Y muchas veces no se trata solo de ser el que más dinero tiene, por así decirlo, pero sí de generar un impacto, de generar algo de valor para la sociedad. Y eso también es algo que promovemos desde MIT. Es un enfoque que tenemos y que siempre promovemos en los estudiantes. Entonces, últimas tres preguntas que tengo para ti. ¿Cómo es el futuro de la ingeniería industrial, especialmente en la innovación, la sostenibilidad que hablábamos al principio, de tratamiento de aguas y demás? ¿Cómo ves la unión de todas estas perspectivas? Pues lo veo cambiante. Realmente, yo siempre he dicho muchas veces, ¿no? El consejo que a mí me ha dado mi padre es estudia, trabaja, fórmate, esfuérzate. El consejo que yo le voy a dar a mis hijos es aprende a cambiar. Aprende a cambiar, adáptate al entorno, adáptate a los cambios y podrás tener éxito. Realmente esto es aplicable también a la empresa y es aplicable a las tecnologías. Van a surgir pequeñas chispas, pequeñas modificaciones, pequeños proyectos a diario, cada día además con mayor frecuencia y cada vez con mayor impacto, precisamente por la propia globalización a la que estamos sometidos, y tenemos que aprender a cambiar,
a pivotar y a adaptarnos a nuestro entorno. Sí, esa es la clave. Creo que en un contexto que cambia todo el tiempo, donde lo que estudiamos hoy quizás quede obsoleto en 6 meses, un año, porque por ejemplo a veces veo, hay maestrías en inteligencia artificial que duran 2 o 2 años y medio. Y probablemente para ese tiempo muchas de las cosas que se han estudiado ya no existan. Entonces el reto también es adaptar la educación, no solamente a la empresa, a las personas, sino también la educación, de cómo preparar a alguien para trabajos o conceptos que todavía quizás no existan, o que se están Y no creando. solo eso, a cambios, a propios cambios. Recuerdo en Estados Unidos, al igual que en Europa, está terminantemente prohibido utilizar aguas residuales independientemente del tratamiento para consumo humano y para riego hortícola, para todo lo que va a ser riego de sector primario. Hasta que el año pasado, en un entorno de gran sequía, se tuvo que utilizar agua de depuración para abastecimiento. Acaba de cambiar el paradigma. Aprovechemos la oportunidad. Yo ahora mismo vamos a presentar un proyecto precisamente referido a eso. Hemos visto la oportunidad, ha cambiado el marco normativo, es el momento de coger, sacar un proyecto y ver si somos capaces de garantizar en tiempo real, no mediante medidas discretas, sino en tiempo real la calidad del agua. No os puedo Magnífico. contar mucho más porque es un proyecto que tenemos una confidencialidad, pero es como un ejemplo de cómo está todo cambiando y cómo nos tenemos que adaptar. Has hablado antes de agua y de sostenibilidad. Pues como ejemplo, por ejemplo, ese punto. También deseo aclarar que el packaging, y aquí no lo he dicho, va a ser un punto crítico en los próximos años. Nos encanta coger una magdalena, ponerle un papel alrededor, envolverla en un plástico, luego en grupos de 3, posteriormente en una caja, la caja la metemos en una bolsa de 5 y luego posteriormente en un palet. Esto se tiene que acabar. No podemos meter 14 packagings para una magdalena. Entonces, el packaging también tiene que ser repensado, tanto a nivel de materiales, hemos hablado mucho de inteligencia artificial, los materiales, sobre todo aquellos derivados de las fibras naturales, aquellos dedicados o procedentes de la celulosa, y fácilmente degradables van a tener prevalencia en los próximos años. Y también desde el punto de vista conceptual, ¿cómo puedo reducir el packaging que no me aporta valor? No es parte de la cadena de valor de producto. ¿Cómo puedo reducir tanto el coste como el impacto de dicho packaging? Qué interesante. Sí, sin duda que la sostenibilidad va a modificar muchas cosas de los procesos industriales y cómo se van a crear diferentes productos. Definitivamente, ya lo estamos viendo en algunos ámbitos y yo veo que va a tener un impacto mucho más amplio prácticamente en cualquier producto industrial. Y por último, si más o menos puedo identificar o hemos podido identificar en lo que has comentado, pero ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando su carrera en ingeniería industrial? Uf. Lo primero es que aprenda todo lo que pueda. Yo siempre he dicho que cuando terminamos una ingeniería no sabes nada. O dices eso, ¿no? Empezamos 270 y terminamos 40 y no sabías nada. Sabías calcularlo todo, absolutamente todo. Sí que es cierto que no sabías nada, pero habías aprendido a aprender muy rápido. Un ingeniero viene de ingenio. Algún compañero mío dice que viene de ingenuo, porque estás muchos años estudiando y trabajando como un loco, pero realmente viene de ingenio y esto implica que hay que tener una mente inquisitiva, volvemos otra vez a lo mismo, que tiene que tener una base de cálculo y de aprendizaje muy sólida para poder aprender rápidamente. Y aquí, en colación con la pregunta anterior también, ser capaces de adaptarse. Si eres capaz de ver tu entorno, hacer un análisis real, sin engañarte a ti mismo, y además tienes una base que te permita absorber como una esponja todo lo que hay a tu alrededor, un ingeniero lo que hace es mezclar todo eso en una coctelera y sacar producto, proceso, mejora y en última instancia valor. Excelente, excelente, sí, coincido plenamente con lo que acabas de comentar. Y bueno, para culminar, esta pregunta es una que recurrente en todos nuestros invitados, la solemos hacer para reflexionar. Y bueno, sin duda me ha sorprendido el hecho de que digas que eras una persona de letras. De adolescencia eras una persona que se inclinaba hacia las letras y bueno, ahí hubo un cambio. Entonces, si retrocedemos a ese momento, donde todavía existía quizás ese mayor interés hacia las letras, y si te encontraras contigo mismo a los 15 años, ¿qué consejo te darías? ¿Qué consejo me daría?
La verdad es que con el paso del tiempo, esto va a sonar un poco raro, ¿no? He aprendido a que las decisiones se toman en un momento puntual, en unas condiciones de contorno, y entonces solo hay que mirar al pasado para aprender, pero no para arrepentirte. Yo no me arrepiento de ninguna decisión, no me arrepiento de haber estudiado ingeniería. Yo tengo también 2 títulos de música, violín, viola, tengo estudios de piano, he sido músico profesional desde los 14 años. No me arrepiento de haber dejado la música y haberme dedicado a la ingeniería. Realmente considero que uno tiene que aprender a disfrutar y a vivir en el momento. Aprende del pasado, disfruta del momento, prepárate para el futuro. Ese sería posiblemente el consejo que yo me daría. Algo así, ¿no? Aprende muy bien del pasado, pero no mires atrás, no llores, no pierdas tiempo. Disfruta del momento, disfruta de todo lo que tienes a tu alrededor, aprende, sumérgete no solo a nivel de conocimiento, sino también de experiencias. Y por supuesto, prepárate para el futuro porque, como os he dicho, esto va a ser cambiar momento tras momento. Sin duda un gran consejo para esa persona que quería estudiar letras y que, bueno, le dio un gran cambio a la carrera y mira todo lo que has logrado. Así que felicitaciones por eso. Para nosotros ha sido un placer tenerte en esta charla, poder conocer un poco más de tu vida, de tu experiencia y transmitirle ese conocimiento y esas enseñanzas a nuestra comunidad. Ese es, para nosotros un gran valor de aprender de casos reales, como mencionábamos anteriormente, no solamente de hablar de la teoría, de lo que podría o debería ser, sino de lo que ha sido y de cómo podemos transformar el mundo. Así que gracias, Francisco. Sergio, no sé si quieres comentar algo más. Sí, bueno, gracias Francisco. Yo tendría una última pregunta para ti. Nos ven muchísimos emprendedores de todas las edades, gente joven, gente más adulta. Has hablado de adaptarse, de esponja, del producto mejora. Si toda esta gente que nos está viendo, que quiere iniciar un proyecto desde cero, con todo lo que has ido comentando durante a lo largo de esta hora, ¿cuál crees que sería el primer paso? ¿Cuál sería el mejor consejo que le podrías dar, ¿no? Para iniciar ese proyecto que tienen en mente con una, dos, tres, cuatro personas, de que lo cojan adelante, que sean emprendedores, que sean dueños de su propio destino, ¿qué consejo les darías? Bueno, dejadme, no le voy a dar, no le voy a dar un par de ellos. El primero es que no se engañen. El mercado es lo que es, hace un análisis real, el producto es lo que es, ten muy claro qué tienes, qué vendes, cuál es tu mercado objetivo, ¿vale? Y realmente cuáles son tus metas. El segundo es que si algo no está inventado y 8.500 millones de humanos a nadie se le ha ocurrido, plantéate por qué ha sido. Hay dos opciones, ¿no? Una entre 8.500 millones de humanos que sea realmente excepcional y se te haya ocurrido una idea brillante, y la más probable, en la mayoría de los casos, es que ese proyecto haya sido rechazado por algún aspecto. Siempre, la mayoría de los proyectos que triunfan suele ser un producto similar a otro con un pequeño valor diferencial. Y el tercero es que analice muy bien los riesgos. ¿Qué quiero conseguir y qué riesgo estoy dispuesto a asumir? Nunca te metas en un proyecto cuyo riesgo supere tu umbral de riesgo. Si estás dispuesto a endeudarte en $100.000, endeúdate en $100.000, no en 100.001. Si no estás dispuesto a endeudarte, ten claro que no debes asumir ningún tipo de riesgo de ese tipo. Es decir, ten y pon muy claro los límites a tu proyecto. Cuándo el proyecto triunfa y cuándo fracasa. Me ha ocurrido muchísimas veces situaciones muy desagradables de gente que emprende y fracasa principalmente porque no pone límites a su proyecto y lo que hace es realmente encontrarse en un círculo vicioso de pérdida de valor. Pon tus límites, pon tus objetivos muy claros, ten claro tu umbral de riesgo y sobre todo, pues eso, no te engañes. A partir de ahí, pues el éxito es muy bonito, pero es muy bonito también el camino. El camino del emprendedor es muy bonito y tremendamente gratificante. Pues grandísimo consejo, Francisco. Muchísimas gracias por esta hora que nos has brindado Bueno, y muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Estoy muy es un auténtico agradecido y he disfrutado honor. mucho con vosotros. Es un auténtico honor. Nos iremos emplazando a próximas reuniones, pero lo dicho, un auténtico placer haberte tenido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Hasta saludos. luego. Hasta luego.